Continuamos en este informe confidencial con invitados. Bueno, hay una ley que pretenden tratar en diputado el presidente Milei y que tuvo principio de aprobación en la ley bases y que esta reformaría los convenios de trabajo. Hemos invitado a uno de los abogados de, a mi criterio, mayor experiencia en cuestiones laborales, ya que viene asesorando hace más de 20 años a UDAP, que fue el gremio más importante y sigue siendo de los docentes, y además es politólogo. Doctor Daniel Persichera, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por los conceptos, muy amables. Vamos a tratar de estar a la altura de ellos. Usted siempre está a la altura. Mire, ¿qué opina usted de esta tan mentada reforma laboral que a mí me parece que es volver a los años de esclavitud y a lo que alguna vez estudiábamos en los libros de historia, como manejaba un señor patrón Costa a sus trabajadores? Famoso patrón Costa. Sí. Que alguna vez dijo que lo que nunca le perdonaría a Perón era que los negritos trabajadores se animaban a mirarlo a la cara. Claro. Sí, lo cuando dijo. Cuando viene la primer época del peronismo con toda la legislación laboral, este fue su comentario, que pasó a la historia. A mí por supuesto que obviamente que una filosofía liberal, capitalista, de derecha extrema, que quiere tocar una ley laboral, seguramente no va a ser para que mejoren los derechos, sino para que empeoren, seguramente. El tema es ver la magnitud y ver el contexto. Yo he visto que con esta reforma, este proyecto de reforma, es un proyecto, se ha hecho mucho hincapié en un par de temas, sobre todo, me parecen cliché, que están confundiendo, están poniendo el huevo en un lado y gritando en otro, porque usted fíjese que hablan de este famoso tema de las 12 horas, y ya ha salido Sturzenegger a decir que eso no existe, que eso no es verdad, que eso es mentira, que eso es parte de la operación. Tiene razón que no existe, en el proyecto no está, pero justamente esto demuestra que quieren poner el huevo en un lado y gritar en otro. Porque, por ejemplo, a mí lo que me parece hasta acá, de una lectura primera, que lo más grave es, por ejemplo, una modificación que hacen en el artículo 66, que es el llamado ius variandi, que pasa como descuidado. Lo que pasa es que estas interpretaciones de la ley laboral hay que hacerlo en el marco de un contexto socioeconómico, en un contexto donde tenemos mucha gente que está en la absoluta informalidad y mucha gente que no tiene trabajo. Esto va a generar una lucha de pobres contra pobres. Digamos, aquel que tiene los derechos más o menos atendibles, regulados y cumpliéndose, pasa a ser como una burguesía dentro del mundo del trabajo. Y estos otros son aquellos que estarían dispuestos a que por menos harían lo que está haciendo ese trabajador que tiene derechos perfectos. Digamos que hoy en día el peligro más grande de los trabajadores no son las patronales, sino que son los propios trabajadores que están en una pauperización de sus derechos y de sus condiciones, que se transforman en lo que se denomina en teoría el ejército de reserva. Pero vamos al punto del ius variandi, específico. Sí. Si uno lo lee rápido, dice, no se da cuenta, pero el ius variandi, con la modificación que hizo Recalde allá por el 2006, 2007, era básicamente la atribución que tenía el patrón de hacer modificaciones en las condiciones laborales, razonables, atendibles, que no afectaran la dignidad del trabajador. Y si no, originariamente, bueno, el trabajador se podía dar por despedido por culpa del patrón. Recalde inteligentemente incorpora una herramienta que es una acción judicial, es una acción judicial sumarísima, como si fuera un amparo, donde frente a ello el trabajador no tenía que tomar la decisión de darse por despedido, porque siempre para un trabajador quedarse sin trabajo es un trauma, por supuesto, gravísimo, no es la solución, ni quedarse sin trabajo, ni ir detrás de un juicio a cobrar plata que no sabe cuándo la cobra y cuánto cobra. Entonces Recalde inteligentemente, desde el lado de los derechos y los intereses de los trabajadores, genera una acción judicial, una especie de amparo sumarísimo,
donde el trabajador, sin necesidad de darse por despedido, iba al juez y le decía, mire juez, está haciendo mi patrón un uso indebido del ius variandi, del derecho a modificar condiciones laborales. Entonces, si el juez entendía que tenía razón el trabajador, lo que hacía era ordenarle que suspendiera el cambio. Primero suspende el cambio y luego resolvía si era razonable o no. Entonces el trabajador, sin perder el trabajo, podía usar una herramienta judicial que lo reponía en su lugar debido. Esto es lo que han sacado ahora. Acá está el peligro, porque ahora el trabajador, con esta fascinación de que somos todos iguales, que no lo somos, es mentira que somos iguales, entonces el trabajador, ¿qué le queda? Si el patrón ejerce su ius variandi de una manera ilegal, indigna, irregular, irracional, el trabajador, la ley le da el derecho a que se dé por despedido y vaya en juicio, pero se quedó en la calle. Le sacó esta herramienta protectoria, esta acción, se la sacó. Y acá está la picardía, porque esto demuestra que no somos iguales. Un trabajador hoy, en este contexto en el que estamos, yo le doy un ejemplo, si una persona que tiene un trabajo calificado, viene el patrón y le dice, mira, a partir de mañana, antes de empezar con tu trabajo calificado, tenés que limpiar todos los baños, la cocina, etcétera. Esto es una indignidad, no corresponde. Pero ese hombre lo que va a pensar no es darse por despedido y ganar un juicio. Va a mirar y va a hablar con su familia si está en condiciones de quedarse sin trabajo. Claro. Y generalmente lo que va a ocurrir es que va a ir a limpiar los baños. Esto es lo que hay que comprender, el contexto sociológico y psicológico de la clase trabajadora que hoy está en una posición de debilidad, porque son tantos los que están peor, que son ese ejército de reserva. Uno mira para atrás y antes de decidir algo sabe que hay 50 que están dispuestos a hacer lo que él hace por muchas menos condiciones laborales y por mucho menos salario. Este es el fenómeno que va a haber. Y se ve ahí, y yo lo veo en otro lado. ¿En cuál? A ver. Y el principio de irrenunciabilidad de la ley de contrato de trabajo tenía un texto determinado. O casualmente le han sacado una pavadita en el proyecto. La pavadita es que ahora, cuando el patrón y el trabajador acuerdan la extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento, no hace falta que vaya un juez o que vaya a la subsecretaría de trabajo a obtener la homologación. En la ley que está vigente hoy, si no se hace, es nulo. El proyecto elimina esto. ¿Qué va a significar esto? Bueno, si está la ley nueva, yo al trabajador le voy a decir, mira, te voy a echar y sin plata. La alternativa es que hagamos un acuerdo, te pago la mitad, te pago un tercio, te pago el 75% de lo que te corresponde y te vas con plata. El trabajador va a aceptar esto. Va a tener que aceptar, no le va a quedar remedio. ¿Y por qué lo va a poder hacer? Porque ya no tiene la protección de que esa extinción de mutuo acuerdo es nula, porque si fuera al juez o a la subsecretaría de trabajo, no lo homologarían, porque está haciéndolo renunciar a sus derechos, como sería la indemnización que le corresponde. Bueno, estas son las cosas que para mí son gravísimas. Y confunden y hablan de la jornada de 12 horas que no dice nada. No dice nada. No. Lo que insinúa el proyecto, ¿se podría llegar a intensificar la cantidad de las jornadas de trabajo? Sí, pero lo van a tener que hacer por vía de convenio colectivo de trabajo. Está previsto, han incorporado un artículo que permite que se pueda hacer esto, permite que aparezcan los bancos de horas, las horas extras, las compensatorios, todo esto, pero debe ser a condición de convenio colectivo de trabajo. Si no, no va a poder ocurrir. Para ser honesto. Lo que sí hay expresamente es una afectación a las licencias, a las vacaciones de los trabajadores. En 3 puntos. Que dice que las pueden fraccionar. Sí, eso sí está. Eso sí está. Hay 3 puntos que afectan el estado de situación de hoy del trabajador. Uno, que el patrón puede fraccionarla y darle hasta por semanas, no menos de semana, le puede dar una semana. O sea, una persona que tiene 28 días, que son 4 semanas, le puede dar 4 veces en el año, una semana, una semana, una semana. Este es un punto que perjudica o modifica, en principio, el derecho que tenía el trabajador, porque lo puede hacer el patrón como quiera. El otro punto es que
ahora ya no tiene el patrón que avisarle con antelación de 45 días al trabajador cuándo comienza sus vacaciones, sino que ahora con 21 días, 3 semanas antes, nada más. ¿Qué puede generar problemas de logística? Un trabajador no es una persona que tiene mucha plata que decide de hoy para mañana que se va, a dónde se va, cómo se va. Tiene que hacer toda una organización. Y el otro punto que también va a afectar es que antes, o mejor dicho en la ley que hoy está vigente, el periodo donde se debe tomar vacaciones es de octubre a marzo, sí, o de octubre a abril, y ahora el proyecto dice que se la puede dar el trabajador, el patrón, en cualquier momento del año, inclusive el año siguiente hasta abril. O sea, hay toda una potestad muy ampliada del... O sea, hoy el patrón le dice, estamos en último día de octubre, te vas a tener que tomar vacaciones del 15 de noviembre hasta fines de diciembre. Sí, lo notifica con esos 21 días de antelación y ya suficiente. Está. Hay un límite, para decir todo, que exige que al trabajador no más de 2 periodos puede tomarse vacaciones sin gozarla en verano. Ajá. En el periodo de verano, sí, que sería diciembre, enero, febrero, marzo. Eso también está dicho. Pero fíjese dónde están las picardías. Por ejemplo, todos sabemos que cuando un matrimonio o alguna de las figuras de convivencia conyugal o en familia, hombre, mujer o quienes fueran, trabajan ante un mismo empleador, tienen un derecho a gozar de la vacación juntos porque es una obligación. Claro. Bueno, está establecido el derecho, pero tiene un pequeño renglón que dice, salvo que las partes quieran otra cosa. Yo me imagino un matrimonio que quiera gozar de vacaciones juntos, que es lo normal, ¿no? Salvo claro, que se lleven muy mal. Me imagino ese matrimonio que lo llama el patrón y le dice, mira, las vacaciones se las voy a dar así, o hecho uno de los dos. ¿Ves? Bueno, es que esa potestad le van a dar. Pero es que esto no se escribe. Esto es lo que yo observo, que la ley va a poder habilitar. Yo no digo que todos los patrones van a hacer eso, pero el que quiera lo va a poder hacer. ¿Y qué va a hacer la persona? No, bueno, está bien, dámela como quieras vos. Y va a aparecer un papelito que diga que el matrimonio lo pidió, porque la ley dice, salvo que lo pidan. Y el papelito va a aparecer. Lo que yo quiero remarcar acá es que el tema, cuando hablamos de los derechos de los trabajadores o los derechos de cualquier parte libre, parte débil de una relación, el tema no se agota en la letra. Hay que comprender el contexto sociológico, psicológico, económico en el cual esos derechos se van a ejecutar o se van a respetar. Y el poder que tiene la parte débil para repeler o no repeler, o las condiciones que tiene, no son iguales. Es que esta es la ficción del liberalismo. El liberalismo no quiere hacer creer que somos todos iguales, y no somos todos iguales. En la sociedad hay personas que tienen mayores grados de protección por sus condiciones económicas, sociales, profesionales, etcétera, y otros que no la tienen. El derecho al trabajo ha venido justamente, el sentido histórico del derecho al trabajo que ha venido, se le llama derecho tuitivo, ha venido a proteger a la parte débil. Claro. Y lo que quiere hacer esta ideología del liberalismo, que toda la vida lo pensó, esto no es una novedad, es un exceso. El liberalismo, como lo estamos viendo ahora, esta derecha extrema, es un exceso. Nos va a llevar a los principios del siglo XIX, del siglo XX. Ajá. Nos va a llevar a la época de la Rerum Novarum, más o menos. Sí, sí, sí. Este es el dilema, que ellos pretenden la ficción, por eso venden tanto de la libertad, que somos todos iguales. No somos todos iguales. El que en una sociedad tiene herramientas materiales como es lo económico, u otro tipo de herramientas como puede ser que uno pueda tener una profesión, etcétera, tenemos una posición más protegida, que goza de mayores herramientas para relacionarnos. Y en el derecho laboral, por naturaleza, hay una parte fuerte y una parte débil. Y el derecho laboral tiene que proteger a la parte débil o no tiene sentido que exista. Tiene, claro. Bueno, nosotros tenemos algunas inquietudes que la ha ido recopilando la producción. Yo tengo más. Incidencia de tratados internacionales que tienen jerarquía
constitucional, artículo 75, inciso 22, CN Argentina. Ha ratificado convenios de la OIT que refuerzan estos límites y priorizan la salud sobre la productividad. Bueno, mire, a ver, pensemos en esto, usemos las propias palabras que usa el presidente. El presidente dice que si hay una lacra es la justicia social. Sí. Desprecia la justicia social. Bueno, el presidente seguramente sabe que para instrumentar jurídicamente este desprecio de él hacia la justicia social, por vía de normas laborales y de derecho social, se debería modificar la Constitución, porque claro, es en la Constitución y en la interpretación genuina de la Constitución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la justicia social tiene un ribete fundamental, tiene una jerarquía fundamental, no solo que está en el 14 bis, sino que la jurisprudencia ya está cansada de decirlo desde hace muchísimos años, muchísimos años. Así que, si las cosas fueran como deben ser, si los legisladores hacen lo que tienen que hacer, dictar leyes respetando la Constitución, si los jueces hacen lo que tienen que hacer respetar la Constitución, hay muchos proyectos del presidente que no podrían pasar el test de constitucionalidad y no deberían nacer a la vida jurídica, no deberían ser leyes. Fíjese que esta tan vituperada CGT, tan criticada CGT, que yo también puedo criticar mucho, pero hay una cuestión que indudablemente hizo bien. Nosotros está totalmente parada y suspendido el decreto 70, el DNU 70, en todo lo que fue materia de la cuestión laboral, que fue mucho, porque hay fallos de primera instancia y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que han declarado inconstitucional a ese texto en la faz laboral, del derecho laboral, ¿no? Y lo han paralizado. Hoy está a la resulta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por supuesto está oteando el horizonte. Sí. Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obviamente que es un órgano político que interpreta el derecho y dice qué es el derecho, y está mirando el momento, porque fíjese que la Corte no resolvió nunca ese tema del decreto del DNU 70, que está paralizado desde marzo del 24, con procesos de amparo, procesos urgentes, lo debería haber resuelto. Está esperando a ver cómo evoluciona la cuestión. O sea, acá es donde al derecho hay que entenderlo como una herramienta de la política y del poder, si no, no entendemos nada. En primer lugar, los abogados, que tenemos esta maña de ver a la realidad desde lo normológico. Y lo normológico es la punta del iceberg, es un instrumento del juego de los poderes reales, de las ideologías y los poderes reales. Así que bueno, por supuesto que muchas cosas que quiere hacer el presidente, en principio no pasarían el test de constitucionalidad, correcto. Máxime ahora con la Constitución del 94, que además de tener sus normas generosas, está cubierta con lo que se llama el plexo de convencionalidad, todos los derechos humanos, los convenios de derechos humanos fundamentales, muchos de los cuales están receptados en el 75-22 de la Constitución de la Nación, con rango constitucional. Y esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya lo ha dicho muchas veces. Tanto lo ha dicho que inclusive ha llegado a decir no solo que los convenios de la OIT, sino que las interpretaciones que de los convenios de la OIT ha hecho el comité, un comité específico que hay en la OIT, tienen rango de jurisprudencia vinculante. Ahora, la incógnita es, ¿qué van a resolver ahora estos jueces o los que sean? Esto es lo que ha pasado y lo que está y lo que existe. Pero tampoco podemos tener la ingenuidad de creer que el modo de ver el derecho de los jueces es pétreo. Lamentablemente no. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset, ¿no? Y acá puede aplicarse también. Ahora, aquí también, en esta recopilación del equipo de producción, CC01-1919, ratificado en 1933, limita la jornada a 8 horas diarias y 48 semanales en la industria.
C044-1921, ratificado en 1933, se extiende el límite semanal a 48 horas en comercio y oficina. C030, 1930, ratificado en 1933, regula horas complementarias prohibiendo abuso. Y el C047 del 35, no ratificado, propone 40 horas semanales, pero no obliga. C001 y C030 son los más directos sobre duración del trabajo y la OIT supervisa su cumplimiento. Una jornada de 13 horas violaría esto, pudiendo derivar en observaciones internacionales o demandas ante la justicia laboral. Concretamente, la Organización Internacional del Trabajo podría sancionar al Ejecutivo de nuestro país por ejercer mediante una ley reformas que ya están aprobadas. La OIT, como varios organismos internacionales, puede sancionar por responsabilidad internacional al gobierno argentino, claro, para ser más específico, no a este presidente, al gobierno argentino, con efectos diversos. Sí puede hacerlo, porque existen una serie de convenios internacionales OIT. Acá hay una pequeña diferencia. Hay convenios internacionales que tienen rango constitucional, que son los que están expresamente indicados en el 75 inciso 22. Pero en un párrafo de este artículo e inciso se habla de otros convenios internacionales entre los que está la OIT, que no les da rango de constitucionales, pero sí les da rango de supralegalidad. Ajá. Están por arriba de la ley. Esto ya lo ha dicho la Corte y lo dicen los doctrinarios, no es una ocurrencia mía. Digamos que acá tenemos la Constitución Nacional, que es lo que dice la Constitución, con más los convenios internacionales sobre derechos humanos que están en el 75-22. Después de ese plexo, que ese es el bloque de constitucionalidad, después ahí inmediatamente vienen convenios que tienen rango de supralegalidad, valen más que una ley común. Entre esos convenios están los convenios de la OIT, que debidamente ratificados. Los de libertad sindical, protección de la actividad sindical, de la negociación colectiva, diversos. Esto de las jornadas de trabajo. Va a haber una conflictividad, porque digamos que en principio acá en la Argentina desde hace muchos años tenemos un par de limitaciones en materia de jornada de trabajo. Primero, el tope de la jornada laboral a lo que se puede obligar al trabajador son 8 horas diarias y 48 semanales. No quiere decir que no pueda trabajar más, pero tiene que tener el acuerdo del trabajador y pagarse horas extras conforme al régimen de las horas extras, que valen, algunas valen simples, otras valen al 50% y otras al 100%, depende del momento y los horarios de la jornada. De toda manera, aún así, con horas extras, se debe respetar un rango de 12 horas de descanso. Ajá. Entre la culminación de mi trabajo, aun cuando yo esté realizando horas extras o tenga, por ejemplo, mecanismos de rotativo, etcétera, desde que yo termino de trabajar hasta que vuelvo a trabajar deben pasar 12 horas de descanso. Este es un límite infranqueable, que usted lo ha leído por ahí en uno de esos convenios. En síntesis, yo creo que no le va a ser fácil al gobierno argentino, al Congreso de la Nación y al Ejecutivo violentar ciertos límites que están en materia de jornada de trabajo y que ya tienen protección de convenios internacionales de la OIT. Así que, frente a ello, a esa violación, por supuesto que cualquiera podría ir a la justicia y por el principio inclusive de jerarquía de las normas, diciendo, mire, este convenio OIT, de acuerdo a la Constitución argentina, tiene nivel de supralegalidad, vale más que esa ley. Ahora, yo estoy haciendo el análisis teórico. Sí. Lo que no nos debemos olvidar nunca es que el derecho es lo que dicen los jueces. Y tendremos que ver, despejar la grave incógnita de saber qué dicen los jueces. ¿Usted cree que van a poder lograr, a ver, se lo pregunto al politólogo, al especialista en observar los comportamientos políticos de este momento? ¿Usted cree que con los diputados, senadores que tiene la oposición, van a poder frenar esto? ¿Le dan los números?
Yo creo que no va a ser un tema de número. Es más grave. Yo creo al revés, que con los gobernadores, Ajá. los intereses económicos de los gobernadores, necesidad de fondos Sí. para que los gobernadores hagan lo que mínimamente quieren hacer o están acostumbrados a hacer, es altamente probable que se obtengan los números para sacar este tipo de leyes. El tema va a ser que vamos a estar a expensas de cómo reacciona y procede la justicia. Yo confío mucho en los jueces laborales de la primera instancia y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, porque están muy acostumbrados a confrontar con el poder, a declarar inconstitucionalidades, muchas, como lo vienen haciendo y lo han hecho. Se me abre un paréntesis cuando estos fallos tienen que ser convalidados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se me abre un paréntesis, diría. No, pero en la primera y segunda instancia del fuero laboral, no en vano, no nos tenemos que olvidar que el fuero laboral nace con gobiernos que propiciaban el derecho laboral y que ya hubo proyectos, ideas y conversaciones en Macri, que ahora se reiteran, de tratar de alguna manera, no digo eliminar el fuero, pero aguarlo. Claro. Aguarlo, atenuarlo. Siempre andan pensando en esas ideas, digamos, que si no tienen razón, encontrar la herramienta para que alguien les dé la razón aunque no la tengan. Clarito. Daniel Persichela, gracias por venir. Ha sido un gusto. Gracias a Esta usted. clase que usted ha dado le va a venir bien a muchos porque debemos estar expectantes a que se trate esta reforma en Cámara de Diputados, porque en ciertas medidas nos va a afectar a todos. A todos, a todos. Yo primero le agradezco, termino esta idea. Lo que nos pasa a los abogados, cosa que yo he tenido la suerte en algún grado de superarla, no como abogado sino politólogo, a los abogados nos forman para mirar con mucha parcialidad la realidad. Yo siempre digo, los abogados es como que miramos la realidad por el ojo de la cerradura y creemos que toda la realidad es lo que vemos por el ojo de la cerradura. Y realmente lo que estamos viendo son normas jurídicas. Cuando abrimos la puerta vemos que la realidad es mucho mayor. Ahí está el contexto sociológico, psicológico, económico en el cual se dan las normas. Y las normas pueden decir una letra X, pero el modo que van a jugar las normas, en derecho laboral especialmente, va a depender de esas condiciones, porque tenemos sujetos que tienen que hacer respetar sus derechos, y si no tienen esas condiciones no las pueden hacer respetar. Vuelvo a este tipo de ejemplos. Si yo a un padre de familia le digo, a partir de mañana tenés que también limpiar el baño, o te echo, y bueno, la condición de ese padre de familia es la que va a definir si limpia el baño o se deja echar y se va con un juicio, con papeles a la casa para cobrarlos un día. Es altamente probable que ese chico, que además va a mirar qué posibilidades tiene en el mercado laboral, va a terminar limpiando el baño. Gracias por venir, muy amable. No, gracias a ustedes, muy amable.